conferencista, a la doctora Alicia Civera, una colega a la cual ya conocemos de hace tiempo y además miembro fundador de la Red de Estudios Rurales sobre Familias, Infancias y Juventudes. Alicia es licenciada en Pedagogía por el Colegio de Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras del... estoy un poco difónica, discúlpenme que se me va la voz, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Ciencias de la especialidad de Investigaciones Educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Es doctora en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas, también por el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Ha sido investigadora en el Colegio Mexiquense desde 1993 a 2013 y en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB desde 2013 a la fecha. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Ha sido profesora de licenciatura y posgrado en diversas instituciones en México y América Latina. Ha coordinado varios programas de posgrado y seminarios de investigación y realizado estancias de investigación en España, Chile y Brasil. Ha participado y organizado eventos académicos de historia de la educación y de educación y género en México, América Latina y Europa. Ha sido miembro fundador, vicepresidenta y secretaria académica de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Ha formado parte del comité editorial de revistas como Pedagogía Histórica y Revista Brasileira de Historia de la Educación, Cuadernos Chilenos, entre otras. Ha dirigido la Revista Mexicana de Historia de la Educación. Actualmente es coordinadora académica del DIE CINVESTAB. Y podríamos seguir en realidad, porque es autora de muchísimas obras, trabajos y demás vinculados con la educación rural, con los maestros rurales, bueno, y una colega sumamente querida y amable, digamos, con todos los colegas. Alicia nos va a brindar hoy una charla sobre el internado mixto como experimento pedagógico, el caso de las escuelas normales rurales de México. La dinámica es la siguiente, va a comenzar la expositora, ella va a charlar y demás, unos 40 minutos, y luego abrimos a las preguntas. Sin embargo, si en el momento o en el transcurso alguien quiere preguntar, manda un mensaje por el chat, y por supuesto que se puede intercambiar, la idea es que sea lo más dinámico posible. Alicia, cuando quieras, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Talía. No, gracias, Talía Celeste, por invitarme, convocarme acá, a estar acá. No había podido antes, pero me da mucho gusto estar ahora con ustedes. Y bueno, muchas veces cuando estamos en el Zoom, estamos haciendo otras cosas mientras escuchamos. Los invito a que sí vean, porque voy a presentar muchas fotos que son divinas, son muy, muy bonitas, y bueno, quisiera basarme un poco en ellas para la plática. Bueno, he estado en el último tiempo revisando algunos textos que había escrito hace tiempo, sobre las normales rurales. Llevo mucho tiempo trabajando sobre las normales rurales y escuelas agrícolas en México, y un aspecto que se ha trabajado poco ha sido trabajar toda la cuestión del internado desde una perspectiva de género. Escribí un artículo hace tiempo, y han ido saliendo trabajos nuevos, pero no tanto como yo esperaría, sobre todo cuando se trata de una experiencia bastante novedosa para la época, ¿no? Que eran internados mixtos, que además tenían un autogobierno y que se empezaron a abrir en los años 20, ¿no? Entonces, es una combinación de factores que lo hace bastante especial. No conozco muchas experiencias de internados mixtos de este tipo, al menos no que hayan
durado mucho tiempo. Entonces quería platicarles un poco de dónde sale. Me decía Talia al empezar que esta foto es muy bonita. En efecto, es una foto muy particular, es de una escuela normal rural en Michoacán, en el centro del país, en los años 20, y la normal rural trabajaba directamente con los niños de la escuela. Y aquí hay es un desfile que salen de la escuela los niños con pancartas, festejando la independencia. Y pues es una foto que llama mucho la atención porque atrás está el campesino con su pantalón de manta, ¿no? Y van las nenas, algunas con vestido y con rebozo, con trenzas, pero hay otras que ya no van así. Hay otras que van con su pelo cortito, ¿no? Su rayita de lado, que es un peinado muy moderno, ¿no? Y esas son las paradojas en las que estuvieron las escuelas normales rurales durante toda esta época, desde que se abrieron en los años 20, entre hacer un programa educativo que pudiera beneficiar al campo, incluso con un currículum especial para el medio rural, para impulsar el desarrollo en el medio rural, con discursos que exaltaban mucho la cultura de lo rural, pero que sin embargo tenían modelos modernizadores y citadinos muy claros. La mayoría de los maestros eran de clases medias de las ciudades, por ejemplo, ¿no? Era una época en la que no habían muchos maestros normalistas titulados y pues bueno, lo que llevan a las normales, aunque hay este intento por integrarse a lo rural, es mucho el modelo citadino. Sin embargo, fue un modelo que benefició mucho a las mujeres y de eso les quiero platicar un poco. Bueno, desde el siglo XIX, la mayoría de las escuelas eran mixtas. Muchas fueron mixtas por necesidad económica, incluso las privadas habían muchas mixtas. Perdón, dije la mayoría, no es cierto, eran la minoría. La mayoría eran unisexuales, eran para niñas o eran para niños. Habían muchas más escuelas para niños. Pocas llegaban más allá de tercero de primaria. Y es a partir de la revolución que se empiezan a abrir escuelas mixtas, en realidad más que por un discurso de educación de la mujer y de coeducación, por necesidad económica, ¿no? Fue la SEP que se creó en 1920 la que empezó a impulsar la apertura o reapertura de escuelas en el medio rural que fueran mixtas. Muchas veces los estados mantuvieron otro tipo de escuelas intentando que fueran graduadas, pero la Secretaría de Educación Pública no. Solamente en la revolución, más o menos entre 15 y 1920, que es toda la lucha armada, sí hubo varias experiencias de educación racionalista que buscaban, siguiendo a Ferrer Guardia, impulsar la coeducación, ¿no? Y en buena medida la participación política, social, comunitaria, pública de las mujeres, ¿no? Esto se realizó una adaptación muy curiosa de la educación racionalista porque era de un origen anarquista, sin embargo aquí fue implantado por los gobiernos revolucionarios más radicales en la zona del Golfo, desde Tabasco, Veracruz, hasta Tamaulipas un poco, ¿no? Fueron los más radicales con unas políticas antirreligiosas muy fuertes, muy fuertes. Entonces, estas experiencias fueron muy locales, muy localizadas, muy cuestionadas. De ahí, por ejemplo, de Yucatán salieron de los grupos feministas más importantes y pioneros de la revolución con Carrillo Puerto. Y tuvieron influencia sobre muchos maestros normalistas que estarían involucrados en la creación de escuelas normales rurales fuera de las capitales, instaladas en el campo y con un proyecto ruralista.
Y estas escuelas, a pesar de que no tuvieron una asistencia mayoritaria de mujeres, pues sí fueron un campo de apertura de oportunidades muy fuerte para las mujeres. Por ejemplo, en 1928 empezaron a funcionar desde 1922, empezaron a abrir. Hacia 1928, 35% de la matrícula eran mujeres. Después bajaría, en el 41 llegó a 26, bajó, ahora les voy a explicar por qué. Y en el 46, cuando se vuelven a ser unisexuales, más bien comienzan a ser unisexuales y se separan a hombres y a mujeres, llega a ser a 45, ¿no? Sube la asistencia de las niñas y de las mujeres cuando se separan a los géneros en el 46. Pero bueno, y entraban, como pueden ver en esta foto, chiquititas, chiquititas, ¿no? Incluso en los primeros años, a principios de los años 20, el currículum era solamente de 2 años, la formación de maestros, que tenían actividades agropecuarias y entraban teniendo 3 años de primaria, no más, ¿no? Ahí tomaban como un año complementario para acabar un poco de su formación y luego la formación de maestros para irse a las escuelas. Fue un momento en el que se pensaba que era como una capacitación rápida para irse al campo. Y uno de los problemas que tenían era que acababan la normal rural y no tenían la edad mínima como adultas para trabajar, ¿no? Y empezaban a trabajar más chiquitas de los 18 años. Eso fue al inicio, pero bueno, se mantuvo, que entraban pequeñas, a lo largo del tiempo el currículum se fue haciendo más grande, metieron un año complementario para que ahí acabaran la educación primaria, entonces empezaron a entrar cada vez más grandes. Pero en el inicio habían niñas de 12 años junto con compañeros de 20 años. Bueno, en la anterior les decía yo un poco las fuentes. Trabajo mucho con los informes de los maestros, de los inspectores, las revistas de los alumnos, con las fotografías que están mucho en los informes de los directores e inspectores, o las memorias de la Secretaría de Educación Pública, en fin, bueno, muchas fuentes. También llegué a hacer entrevistas, sobre todo de estudiantes de los años 40, ¿no? Ya más viejitos no encontré. Aquí pueden encontrar, por ejemplo, una de las primeras escuelas. Esta es de una escuela en Michoacán. Y como pueden ver, hay de todo, ¿no? Hay alumnos con sus corbatas, ya un programa muy moderno, otros que están todavía con su pantalón de manta, hay muy poquitas mujeres, hay maestros hombres y mujeres. Y toda esta comunidad estudiantil trabajaba en los internados. El internado ¡uy! La luz. En este momento, en los internados, habían como 50, 60 alumnos máximo. Muchas veces empezaban con el director. El director era quien tenía el nombramiento de la Secretaría de Educación Pública y su esposa, sin paga, se hacía cargo del internado, ¿no? Luego se empezaron a juntar parejas, ¿no? De profesores, el director y su esposa maestra, y los dos llevaban el internado, y la idea era que fuera como un internado que funcionara como familia, ¿no? El director y su esposa eran quienes cobijaban a los alumnos en un ambiente de mucho cuidado. Todas las actividades las hacían juntos, no había separación por sexos, aunque claro, habían muchos trabajos manuales que hacían las mujeres y trabajos agrícolas que hacían los hombres en estos primeros años. Pero el internado trabajaba así, como una familia. Y algo que tenían muy firme era romper con la idea de los internados del siglo XIX, de que fueran estrictos, ¿no? De que fueran una vigilancia, con una disciplina muy estricta. Por supuesto, todos trabajaban, la idea del trabajo por la comunidad siempre fue muy importante, pero la idea era que la palabra
reemplazara a las armas y a la violencia, ¿no? Estamos hablando de un momento en el que todavía muchos gobiernos eran revolucionarios, todavía tuvimos alzamientos en armas, sobre todo por las políticas del gobierno en contra de la Iglesia Católica. Entonces tuvimos la guerra cristera, que fueron sobre todo en el centro del país, pues la Iglesia, en contra de las medidas antirreligiosas del gobierno, decidió cerrar las iglesias. Imagínense lo que eso representó. Y muchos campesinos siguieron el movimiento cristero, algunos incluso le llaman revolución, con mayor fuerza que a la revolución mexicana anterior. Entonces, en la segunda mitad de siglo, de la década del 20, pues todavía había mucho movimiento armado. Y la idea en los internados de que la palabra reemplazara la palabra, la razón, la argumentación, la escucha de unos a los otros, reemplazara a las armas, era muy importante. Entonces, la idea era que no hubiera una disciplina con base en castigos, ¿no? Sino que fuera por medio del razonamiento. Y así funcionaban. Esto no fue fácil precisamente por la guerra cristera, ¿no? Las mujeres que entraban estaban tachadas como si fueran, se iban a perder, iban a hacer lo peor. Y entonces lo que hacían los directores era dar clases a puertas abiertas, ¿no? Tener las ventanas y las puertas del internado abiertas, dar las más clases que pudieran fuera del edificio escolar para que la gente viera que se comportaban bien, ¿no? Que no había un problema. Pero bueno, los rumores que rondaban por ahí eran muy fuertes, ¿no? Se decía que ahí se desnudaba a las chicas para las clases de educación sexual. Ni siquiera habían clases de educación sexual, ¿no? Pero eso eran los rumores que corrían y que tenían efecto, ¿no? Entonces, pocas chicas entraron, ¿no? Les decía, llegó a ser como el 20, ¿qué? 35% de la matrícula de 661 estudiantes en el 28, que en el 28 es así una época clave de la guerra cristera y las políticas antirreligiosas, ¿no? Esta es otra, aquí ya pueden ver cómo se combinan entre las vestimentas campesinas con el overol, ¿no? Empieza a haber esta idea de, a principios de los 20 había todavía los maestros que eran de clases medias de las ciudades, todavía como no una clara delimitación de qué era lo rural y qué era lo urbano, y conforme van avanzando y se van acercando los años 30 con una mayor influencia, sobre todo del comunismo, empieza a haber la idea del trabajador, sea rural o sea urbano, como pasaría también en Argentina, ¿verdad? Con mayor fuerza. Entonces empezamos a ver los overoles, ¿no? Los overoles como algo que sustituye no solo al traje de la ciudad, sino también a la manta del campo, ¿no? Es esta imagen la que va dando. Pero ven, son chiquitines, chiquitines. Acá están los hombres haciendo trabajos agrícolas, ¿no? Aquí están en el taller de carpintería, pero aquí ya ven a una chica, ¿sí? Las mujeres, la Secretaría de Educación Pública, cada vez más, sobre todo a principios de los años 30, empezó a insistir en que las mujeres hicieran las mismas actividades que los hombres. E incluso empezaron a insistir en que los hombres llevaran la clase de economía doméstica, que era algo que pues solo llevaban las mujeres. Eso en realidad era un momento en donde la inspección escolar era muy difícil, no había recursos para inspeccionar las escuelas estaban en lugares muy apartados, la forma de comunicación muchas veces era por correo. Entonces, en lo que el director mandaba un informe a la SEP y llegaba la respuesta de la SEP, o llegaba un inspector a visitar la escuela, bueno, eran tiempos muy, muy amplios. Entonces, en realidad, los internados empezaron a trabajar mucho, con mucha autonomía, ¿no? Con mucha libertad, con algunas pautas que se irían haciendo cada vez más homogéneas a lo largo del tiempo, pero al principio no.
Esos de los años 40 en prácticas de quesería, están las mujeres. Esta también es ya a principios de los años 40, ya se ve como una vestimenta mucho más moderna y además ya se ven más adultos, ¿no? Más grandes, ya no tan pequeños. Esta es el edificio típico de una escuela regional campesina. A principios de los años 30 se unieron las escuelas normales rurales, que eran estas chiquitas, con las escuelas centrales agrícolas que formaban técnicos agrícolas y se llamaron escuelas regionales campesinas. Y tomaron los edificios que antes tenían viejas haciendas, o se construyeron en algunos casos, pero la mayoría tomaron viejas haciendas con el significado simbólico que tenía eso, ¿no? Las viejas haciendas del siglo XIX, del porfiriato, de la dictadura porfirista, y ahora estaba siendo ocupada por los jóvenes rurales, pobres, revolucionarios, ¿no? Fue muy importante. Pero este cambio para el internado fue muy fuerte porque pasamos de escuelas de 60 alumnos a escuelas de 200 o 300 alumnos, con un currículum que les decía ampliaba la formación inicial, bueno, formación general en todos términos y pedagógica, pero tenía 2 años de enseñanza agrícola, de formación de técnicos agrícolas, que variaba mucho de una región a otra, pero había mucha actividad agrícola. La gimnasia, los deportes serían algo fundamental en estas escuelas. Es impresionante cómo para muchas de las alumnas los deportes significaron una liberación muy fuerte. Hacían cuando se podía concursos, y entonces se visitaban otras escuelas normales rurales de otros países. Entonces las deportistas que podían viajar realmente salieron de sus comunidades y pudieron abrir un universo antes no pensado, y además hacían deportes en mucha convivencia con los hombres. A veces se separaban los partidos de básquetbol o de fútbol, solo los hombres, básquetbol, solo las mujeres, o voleibol, pero a veces jugaban entre ellos, sobre todo los fines de semana. Los fines de semana tenían un poquito de tiempo libre, algunos hombres salían, las mujeres no, porque tenían que tener permiso para salir, y a veces, bueno, ellas salían de sus comunidades, iban al internado, y salir del internado no era tan sencillo, ¿no? Entonces, o salían con una maestra, o con permiso de los papás, que no era sencillo, o con los hombres. Entonces los fines de semana era como un espacio muy femenino en los internados, pero si habían hombres, pues jugaban con ellos y tenían convivencia como más libre. Y otra cuestión que fue así como escandalosa en las comunidades, pues fueron los uniformes. En las escuelas donde había dinero, porque no en todas hubo dinero para uniformes, ellas confeccionaban los uniformes y, bueno, decían así con escándalo, ¿no? Con faldas, shorts arriba de la rodilla, ¿no? Era todo un escándalo, y para ellas una forma de sentirse modernas y sentirse diferentes, ¿no? Pero sobre todo la convivencia y la posibilidad de abrirse a otras experiencias por medio del deporte, otra forma de vivir sus cuerpos, ¿no? Este es un típico desfile de los años 30, ¿no? De los años 30 salían a hacer desfiles en diferentes fiestas, siempre las normales rurales buscaban ser el centro de vida de las comunidades, y parte fundamental de ello eran las fiestas patrias, ¿no? Igual que en años anteriores. Pero también reuniones con los campesinos. Aquí, por ejemplo, es una asamblea con los ejidatarios, están los maestros y estudiantes, hombres y mujeres, organizando a los campesinos para pedir tierras o para organizar cooperativas de producción. Estas de Michoacán, del centro también, ¿no? Aquí es una escuela, ya cuando es unisexual, a principios de los años 40, de puras mujeres, en Oaxaca. Y bueno, ustedes pueden pensar, Oaxaca, pues famoso por todos sus grupos étnicos, ¿no? Por toda su vestimenta súper tradicional, ¿no?
aquí en las normales rurales, estas escuelas dieron mucho a estas mujeres, pero sí las separaron mucho también de sus comunidades. Comían todos juntos en el comedor, en Colima, hay muy poquitas chicas, pero comían juntos. Es otra formación, en Oaxaca. Las actividades las hacían, como les comentaba, al aire libre para que las viera la comunidad. Hacían bailes, estos bailes de fin de año, iba toda la comunidad, eran grandes momentos, bailes de fin de año o bailes de fin de curso, cuando acababan, ahorraban durante todos sus estudios. Ellos tenían una beca, la mayoría de los estudiantes eran pobres, ahorraban mucho para comprar sus trajes para la graduación de fin de año. Y bueno, este baile así de pareja, bueno, también podía ser muy escandaloso para muchas de las comunidades, no en todas, pero en algunas sí. Aquí las mujeres haciendo trabajo manual, aquí más hombres que mujeres haciendo trabajo con ganado. El trabajo con ganado, las escuelas regionales campesinas que eran ricas, tenían muchas tierras, hacían trabajo agrícola, hacían trabajo con ganado. Y la Secretaría de Educación Pública, en donde pudo inspeccionar y donde pudo meter control, intentó que las mujeres trabajaran con ganado mayor. Y cosa que dentro de las escuelas no querían, ¿no? Ni las estudiantes, ni los estudiantes, ni los maestros, ni las maestras, pero en algunas sí se hizo, ¿no? Este fue el caso de la Escuela de Tenería en el Estado de México, como estaba cerca de la ciudad, fue más vigilada, y habían maestros, algunos de los maestros sí abogaban por la coeducación, ¿no? Piénsese que, bueno, esta es una típica foto, ¿no? En la que se quiere mostrar los trabajos de la escuela. Está muy borrosa, es de la revista de la Escuela de Tenería en el Estado de México. Son puras mujeres con overol haciendo trabajo agrícola, ¿no? Típica foto de los años 30, y es el enaltecimiento de la mujer trabajadora, que no existía, si ustedes ven en las primeras fotos de los años 20, ¿no? Esto ya son los años 30, y la exaltación del poder trabajador de la mujer. Y aquí es importante comentar algo que no se ha trabajado demasiado más que a nivel muy, muy regional, que es que en los 10 años de la Revolución Mexicana, pues los hombres se fueron a la guerra y muchos hombres murieron. Y las mujeres se quedaron en las comunidades. Y más allá de esta imagen que tenemos de las soldaderas en el norte, bueno, las mujeres que se quedaron en sus comunidades empezaron a hacer muchas de las actividades que antes hacían los hombres, como por ejemplo ir a la compra ir a la venta de productos en el mercado en la ciudad, ¿no? Es algo que solían hacer los hombres. Ellas se quedaban en las plazas locales, pero no se desplazaban a las otras. En la Revolución lo comienzan a hacer. Entonces, esta actitud, la actitud de las familias hacia la escolarización de las mujeres y de prepararse en este tipo de escuelas para el trabajo, no era tan fuerte como la oposición que había en las ciudades, en donde había una influencia mayor de la iglesia y esta idea de las mujeres de clase media que se quedan en casa y demás, ¿no? Bueno, en el campo la mujer siempre ha trabajado, ¿no? Y el que tanto veían este tipo de enseñanza agrícola como un plus para su trabajo y para su desarrollo, es todavía una incógnita. Sí hay una tendencia, sí se nota desde estos mismos años, una tendencia a querer abandonar el trabajo agrícola y emigrar a las ciudades. Y a veces los mismos maestros comentaban eso, ¿no? Es una época en que empieza mucho la migración de las mujeres a las ciudades. Pero bueno, muchas sí entraron en el trabajo agrícola y terminaron, y muchas, de hecho, fueron líderes de las comunidades, que ese era el chiste, ¿no? Es un momento de consolidación del Estado revolucionario,
se forman ligas, desde los años 20 se arman ligas femeniles, algunas comunistas, pero muchas de ellas ligadas a lo que sería después el Partido Revolucionario Institucional que nos gobernó durante años, ¿no? Era un momento en el que se estaba consolidando que toda la lucha desbordada de la revolución se concentrara dentro de un solo partido y se empezaron a formar ligas femeniles y a fomentar, desde luego, el voto de la mujer, lo cual partiría de las mujeres, pero partiría también de estos intereses políticos de los revolucionarios, de la familia revolucionaria, ¿no? Esto no se hizo, incluso en los años 30 con Lázaro Cárdenas, que fue el gobierno más radical, el voto a la mujer se suspendió y se dio hasta los años 50, cuando empezó un gobierno civil. ¿Por qué? Porque llegaron a la conclusión de que la mayoría de las mujeres iba a votar por los cristeros, por quienes apoyaban, por los conservadores que apoyaban a la iglesia, ¿no? En contra de las políticas antirreligiosas. Entonces pararon finalmente a las mujeres y fueron limitando el trabajo de las ligas femeniles. Fue muy pronto que empezó a haber muchas tensiones entre las intenciones corporativistas del gobierno y la autonomía de la organización de los campesinos, de los maestros, de las mujeres, etcétera, etcétera. Y esto pasó también en estas escuelas, ¿no? Acá está, el diseño de los deportes, que sí serían, uno habla con las normalistas rurales hoy en día y para todas los deportes son fundamentales. Este es el gobierno escolar. Bueno, de la familia como internado, al crecer estos internados tan grandotes y con alumnos de tan diferentes edades, ya más adultos, además, mayores, ¿no? Podía haber alumnos hasta de 30 años, pero la mayoría tenían entre 12 y 23 años, la mayoría ya eran de 15, entre 15 y 22 años, ¿no? Entonces, eran más grandes, había que tener una mayor vigilancia, pero estaba la idea de que la gente aprendiera a autogobernarse y para eso tenían que vivir en un ambiente de autogobierno. Y en el autogobierno participaban el director o la directora, en estas escuelas casi siempre fue director hombre, una maestra ecónoma ya contratada, ¿no? O a veces seguía siendo la esposa del director. Ella, la maestra ecónoma, dormía con las chicas en el dormitorio, las cuidaba de noche, cuidaba que no se asomaran por la ventana a hablar con los chicos, cuidaba que no salieran del internado, etcétera, etcétera. Participaban todos los maestros, incluso los de talleres, todos los maestros y un representante de cada año escolar. Y además, una representante de las mujeres. Yo creo que es de los primeros gobiernos escolares que tienen representación estudiantil y además que tienen representación especialmente femenina, ¿no? Y lejos de, sí había una cuestión de que los propios estudiantes se vigilaran entre sí, habían códigos de disciplina que tenían que seguir, si no se cumplían, se iban armando castigos. Esta idea de que no hubieran castigos se tuvo que ir reduciendo, pero no se pretendía que fueran estos vigías típicos de que vemos en el cine, ¿no? Cualquier internado, hay un alumno que es el espía que le cuenta a los profesores. Bueno, sí, eso pasaba, desde luego. Pasaba tristemente con los alumnos más pobres, que se les llamaban gaviotas, no tenían becas, y pues prácticamente se les dejaba ahí para tener comida y un poco vigilar. Pero en realidad sí había una intención de que hubiera un gobierno democrático con mucha participación. Este es el ampliado, aquí están los estudiantes y si pueden ver, pues hay muchas mujeres, ¿no? En el autogobierno. Las actividades que hacían hacia afuera, a veces sí separaban cuando estaban las comunidades presentes, separaban a los hombres de un lado y a las mujeres del otro, hacían sus fiestas patrióticas.
¿Podemos hacer una pequeña pregunta que nos han mandado en el chat? Claro que Acá, Milagros Pierini te pregunta si pudiste encontrar generación, digamos, que concurrieran a las escuelas generaciones de familias, digamos, de padres, hijos, que fueron alumnos de las mismas escuelas. Milagros es docente investigadora de acá de la Argentina. sí, por supuesto. A ver, estas escuelas, entre que eran antirreligiosas y que eran mixtas, sobre todo para las mujeres, eran mal vistas, ¿no? O sea, no cualquiera se animaba a ir a estas escuelas. Para empezar, tenían que saber español, ¿no? Los indígenas ya no iban. Pero los maestros rurales animaban a sus alumnos aplicados a irse. Cuando veían que tenían alumnos buenos, ellos mismos los comunicaban y les daban las relaciones para que se pudieran ir a las escuelas, pues no tenían ni dinero para el viaje, ¿no? Para que se pudieran ir a las escuelas y conseguir las becas. No cualquiera se animaba, pero lo que sucedía era que cuando se animaba una, sobre todo en el caso de las mujeres, se animaba una y entonces le mandaban a la prima mayor para que la cuidara, ¿no? O a ellos no les iba bien y entonces llegaba la prima y llegaba la hermana y llegaba el hermano y iban familias enteras. Esto generación tras generación. Esto ha generado una identidad, o sea, no solo el vivir en el internado, sino que el ingreso al internado sea tan familiar o tan comunitario, ¿no? Porque eran comunidades, ¿no? Que buscaban ir a las escuelas, que generó identidades muy fuertes, muy importantes. Sí, la emigración fue completamente familiar, comunitaria. Empezaron a entrar en los años 30 muchos hijos de los propios maestros, de maestros rurales, ¿no? Hay muchos hijos de maestros rurales, muchos hijos de soldados del ejército también. También muchos hijos de presidentes ejidales, es decir, como de las nuevas élites locales revolucionarias que ya tenían unos 3 años de primaria, lo cual era excepcional en ese momento en México, ¿no? Y emigraban y ahí se quedaban, ¿no? Y de ahí a otra normal rural buscaban alojarse en las normales que tuvieran mejores condiciones, porque aquí les han tocado fotos de las escuelas más grandes, pero habían unas que eran un jacal, ¿no? Con un maestro y punto. Y los alumnos llegaban con su silla, ¿no? No había absolutamente nada y ellos construían los internados. Entonces buscaban emigrar a las escuelas que tenían mejores condiciones, que eran las que estaban más cerca de las ciudades. Y finalmente buscar trabajo, algunos en las ciudades. Es decir, mucho de la idea de formar maestros para el campo no fue tan exitoso porque muchos hicieron mucho por sus comunidades, por supuesto, pero muchos sí se fueron a las ciudades porque era donde había trabajo y mejores oportunidades de trabajo. El nombramiento de los maestros rurales era más bajo, con sueldos más bajos que en las ciudades. Y esta foto de las fiestas patrias se las pongo porque como ustedes saben, en 1934 se modificó el artículo que regía, el artículo constitucional que regía la educación en México, el artículo tercero. Desde el 17 decía que la escuela tenía que ser laica y gratuita. En el 34 se aprobó el artículo tercero que decía que la educación debía ser socialista e impartir una enseñanza racional y exacta del universo, y que la educación sería coeducativa, desde 1934. Entonces, cuando empieza toda la discusión acerca de que la educación fuera socialista, que fue algo que levantó pues casi una nueva guerra cristera, una oposición muy fuerte, los debates se fueron por esta idea de que los comunistas estaban tomando el poder y demasiada fuerza. La discusión se fue por el lado de los socialistas. Y toda la parte de coeducación
no se discutió gran cosa, ¿no? Entonces, en los años 30 se abren muchas más escuelas normales, bueno, escuelas regionales campesinas se llamaban en ese momento, se abren muchas más, se fomenta que las mujeres se eduquen igual que los hombres, se fomenta que sean las mujeres también líderes de las comunidades, etcétera, etcétera. Y a finales, en 1938, se expropia la industria petrolera, indicio de que el gobierno de la revolución podía ser todavía mucho más radical, y viene una reacción en contra de los conservadores muy fuerte y una crisis económica brutal, por supuesto, ¿no? Entonces, se van fortaleciendo los grupos moderados en el país, y la lucha en contra de la educación socialista a finales de los años 30 tiene como foco a los internados mixtos de las escuelas normales rurales, ¿no? Y la idea de comunista se convierte en, más bien de coeducación, se convierte en sinónimo de comunista, y comunista se convierte en sinónimo de inmoralidad. Y empiezan a pulular informes de inspectores que eran de grupos magisteriales conservadores, informes de las comunidades, bueno, noticias en los periódicos, así de lo más escandalizantes, de que ahí, bueno, todo el mundo se metía con todo el mundo, los maestros se aprovechaban de las chicas, los estudiantes entraban a los dormitorios de las chicas, habían muchos noviazgos, era aquello así como un escándalo, a un grado en que, por ejemplo, en la escuela de Tenería, en el Estado de México, circularon informaciones de que habían fetos enterrados en todos los alrededores del edificio de la escuela, ¿no? Se lo ponían así como un cementerio de fetos, o sea, todas las mujeres iban ahí a abortar, ¿no? Muy, muy escandalosos. Y al mismo tiempo se hizo una campaña muy fuerte de que los comunistas no hacían honores a la bandera mexicana, ¿no? Que solamente querían la bandera rojinegra, solamente tenían fidelidad hacia la bandera rojinegra y no a la bandera mexicana. Y entonces, junto con el pleito de los abortos, hubo una campaña muy fuerte de que salieron en el desfile y el alumno que tenía que guardar la bandera no la guardó y la incendió. Muchos rumores que no eran ciertos, no eran, no eran ciertos. Por supuesto, no podemos saber qué tanto pasaba dentro de los internados, ¿no? Y qué tanto lo que pasaba dentro de los internados era diferente a lo que sucedía afuera de los internados. Es muy difícil saberlo. Pero bueno, esta fue una campaña muy, muy fuerte que hizo que hacia 1942, ya cuando estaba el siguiente presidente de México, Manuel Ávila Camacho, que era más moderado, todavía de la familia revolucionaria, pero más moderado, no logran cambiar el artículo 3º, pero sí la ley orgánica de educación. Y en esa ley orgánica siguió siendo socialista, o sea, no lograron que se quitara la educación socialista que fue defendida por mucha gente, pero sí quitaron el carácter coeducativo, ¿no? Y a partir de entonces la coeducación desapareció de cualquier legislación educativa en México. Quitaron la coeducación y entonces separaron los internados de las escuelas, volvieron a ser normales, separaron a la formación de técnicos agrícolas y la de maestros, las volvieron a separar en escuelas diferentes, y las que se quedaron como normales rurales, pues separaron en unos planteles a hombres y en otros planteles a mujeres, cosa que ellos vivieron como un profundo desastre y traición a la Revolución Mexicana, ¿no? Y a su formación. Y a lo largo de los años, las relaciones entre las normales rurales de diferentes partes del país, unas para hombres, otras para las mujeres, mantuvieron su comunicación por medio de los encuentros deportivos,
una federación de estudiantes que se formó desde los años 30 y que sigue viva hasta nuestros días, las fiestas, ¿no? Para las fiestas de fin de año, pues invitaba a todos los estudiantes de otras escuelas, en fin, siguió habiendo una comunicación fuerte entre ellos y por supuesto una participación política, ¿no? Porque sí, desde la mitad de los años 30, pero sobre todo desde el 38, hubo cada vez una mayor, un mayor activismo político de los estudiantes, precisamente defendiéndose de estos ataques de los conservadores, de los moderadores, de la iglesia, de los campesinos cristeros, de todos estos embates, y también en busca de una autonomía defendiéndose del corporativismo estatal, ¿no? Que sí fue muy limitante y que en los años 40 tuvo un alcance muy, muy fuerte, ¿no? Otra escena de los comedores, en actividades agrícolas, los internados, los dormitorios, perdón, quería decir, los dormitorios tenían muy malas condiciones y eso fue algo que sucedió a partir de la expropiación petrolera, bajó mucho el presupuesto que se dio a estas escuelas y entonces los mismos maestros y directores mandaban informes diciendo que no tenían luz, no tenían agua, que tenían los vidrios rotos, que no tenían personal suficiente y que no podían garantizar la seguridad de las chicas en el internado, ¿no? En buena medida, algunos de estos informes que salían de las propias escuelas, que además las fotografías como parte de los informes fueron muy importantes, ¿no? Mostraban cómo las instalaciones estaban mal, ¿no? Cómo las condiciones de vida iban bajando dentro de los internados. Y ellos lo que buscaban, hacían alarde de esta falta y de este tema de la falta de seguridad de las chicas, porque era una consigna desde una de las partes de los directores de estas escuelas, formaron el ala más radical del magisterio, del sindicato magisterial, que se formaría como sindicato único en el país a principios de los años 40. Entonces, a finales de los 30 estaban en plena integración de un sindicato nacional y el ala más radical estaba impulsada por los directores de estas escuelas y los misioneros culturales. Eran los más radicales, había muchos comunistas entre ellos, en efecto, pero muchos no lo eran. Y entonces, como que informar precisamente que no podían cuidar de las chicas, tenían la intención, era una consigna que siguieron todos, la intención era conseguir más recursos, ¿no? Pero la respuesta fue la opuesta, ¿no? La respuesta fue, no se pueden cuidar y entonces se separan. Aunque hubo un debate, hubo comunidades que defendieron los internados mixtos. Esta defensa que hubo de las comunidades y de los propios estudiantes, pues básicamente el argumento era que si las chicas tenían que desplazarse a escuelas más lejanas, los padres no podían entonces vigilar con más de cerca, ¿no? Y no estaban dispuestos a que las mujeres, a que sus hijas migraran a escuelas más lejanas todavía, porque había 30 y tantas escuelas, o sea, había como una escuela por estado, pero además en las montañas o en lugares lejanos, ¿no? Entonces ya que las chicas salieran del estado ya era como mucho más complicado, sobre todo siendo esto, ¿no? Autogobiernos y internados. Entonces no querían que fueran mixtos. Por otro lado, pues como se separaron, unas escuelas eran normales y otras para técnicos agrícolas, pues los hombres se fueron, muchos de los hombres fueron a las técnicas agrícolas y los padres de familia querían que sus mujeres fueran a las normales, ¿no? No a las técnicas agrícolas. Entonces, bueno, ahí hubo una fuerte deserción de las mujeres. En algunas escuelas hicieron caso omiso de las
de lo que les pedía la SEP y siguieron teniendo los internados mixtos como 2 años. Pero para el 43 ya fue imposible, ¿no? Ya se separaron todos. Hubo un caso, por ejemplo, en una escuela de Yucatán, donde todas las mujeres de la escuela cerraron la escuela, los hombres se quedaron ahí, quedó como una escuela para agricultura, para formar técnicos agrícolas, y todas las mujeres les dijeron, bueno, pues muévanse a otras escuelas, pero no les dieron dinero para los pasajes y se quedaron todas fuera, ¿no? Fue horrible, o sea, algunas se quedaron ahí sin qué comer ni nada, ¿no? Porque no estaban con sus familias. Muy feo, o sea, fue una, eso es algo que sí es muy fuerte dentro de los internados. Cualquier disputa política, como había una convivencia cotidiana, pues todos los pleitos políticos que van desde el artículo tercero constitucional, la formación del partido oficial, del sindicato, del Partido Comunista contra el partido oficial, todas estas rencillas políticas del gobierno federal con el gobierno estatal y los locales, etcétera, todo eso se vivía en los internados con una fuerza desgarrante, ¿no? Y en este caso fue muy fuerte con las mujeres. En los años 30, en algunas escuelas había doctor, en otras no, en otras había una enfermera, o en otras, en la mayoría solamente había una maestra ecónoma. Y supuestamente esta maestra ecónoma tenía que revisar cada mes que las chicas tuvieran su menstruación, ¿no? Y esta vigilancia de la menstruación, muchas veces en la escuela no la hacían. Es de la documentación que existe en el archivo histórico de la SEP, ¿no? Donde van los informes de las enfermeras, de los maestros, pero también actas de los estudiantes con quejas. En fin, la verdad es que la documentación es muy rica. Hay pocos reportes en donde digan, sí estuve revisando, tacatá, tacatá, ¿no? Sin embargo, a finales de los años 30, cuando empiezan a salir publicadas todos estos rumores y publicaciones de que habían noviazgos clandestinos y abortos y embarazos y demás, pues sí hay en los expedientes de los alumnos algunos casos en donde los propios alumnos, el consejo escolar, hacen una especie de juicios y de investigación a ver si es cierta esa acusación, si para establecer sanciones, y en ellas sí hay algunas en las que se dice que la maestra hace las revisiones o quejas del director porque la maestra económica no las hace. O sea, un poco se empiezan a echar la bolita entre unos y otros a ver quién tiene el control sobre la situación o no. Pero la impresión que yo tuve de las que alcancé a ver era que no se llevaba con mucha atención eso. Y a veces eran doctores médicos, eran hombres los doctores en las escuelas. Y ahí salían en defensa las mismas sociedades de alumnos y el consejo escolar para que las alumnas no fueran solas con el doctor. Y de repente había quejas precisamente del doctor. Ahora, todas estas quejas de algún maestro, de algún director o de los propios compañeros, al igual que pasa ahora con el movimiento feminista en las universidades, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Se mezcla mucho con las disputas políticas. Entonces uno nunca sabe si realmente son, o como eso era efectivo para atacar a un maestro, si se llevaba a cabo o no, ¿no? Sí hay un pleito político ahí muy entreverado ahí, que es el que hace flotar todos, el que salgan a relucir todos estos problemas que, bueno, qué tan frecuentes fueron, no lo podemos saber. Sí sabemos, desde luego, que hubo casos de noviazgos. Y cuando habían casos de noviazgo, había como cierto código, y primero se les llamaba la atención, ¿no? Si eran entre estudiantes, por supuesto, primero se les llamaba la atención, se escribía
a los familiares, y muchas veces los familiares pues decidían, ya cuando lo sabían los familiares, casi siempre eso significaba que la alumna se iba de la escuela, ¿no? Y o los separaban o los ponían a hacer trabajos agrícolas más fuertes, el trabajo agrícola como castigo también, ¿no? Pero pues casi siempre acababa en expulsión de las chicas y en una mala reputación brutal, ¿no? Brutal. Sí, las egresadas de las normales rurales, aunque no tuvieran este tipo de problemas, pues tenían que lidiar con una reputación que socialmente les era complicada. No tanto en las meras regiones de las escuelas, porque las relaciones de las escuelas con las comunidades eran muy fuertes. O sea, la escuela organizaba muchas cosas en las comunidades y algunas tuvieran una aceptación y un apoyo muy fuerte, ¿no? Las comunidades suelen defender a las escuelas cuando se quieren cerrar, porque de ahí para el Real de los años 40, de finales de los años 30 hasta nuestros días, pues la tendencia es a cerrar las escuelas normales rurales. Y aquí ya 42 pues ya son unisexuales, ¿no? Bueno, más o menos eso pasaba, los mismos estudiantes tenían las cosas entre ellos, ¿no? Así como se aceptaba que los hombres, desde luego, tuvieran 5 novias normalistas rurales, y eso se veía muy bien entre ellos, pues entre ellos tenían sus normas, ¿no? Y una chica que tuviera más de 2 novios, pues ya estaba puesta en la lista negra, ¿no? Tengo el expediente completo de una alumna que es muy evidente en este expediente. La chica la tienen que llevar al hospital porque tiene una hemorragia y finalmente se ponen los informes del médico y del hospital y del director, y bueno, es toda una documentación burocrática impresionante para decir que el himen de esta chica estaba destruido y que seguramente la hemorragia había sido causada por un aborto. Desde luego, ahí se interrumpe el expediente de la chica no vuelve a estudiar. Pero cuando uno ve toda la documentación y a quién se va refiriendo y cómo se va refiriendo y demás, uno ve perfectamente claro que es el pleito entre el director de la escuela, que era comunista, y el doctor de la escuela, que era de un frente conservador, ¿no? de maestros. Y estaba en pleito y era justo la campaña que se organiza para modificar el artículo 3º, cosa que se logró, ¿no? O sea, modificaron el artículo 3º, pero fue a base de, pues, perjudicar mucho la reputación de las normalistas rurales, a costa de ellas, y muchas tuvieron que abandonar los estudios, ¿no? Si quieren lo dejamos aquí para comentar lo que quieran comentar. Es más, ya hasta me alargué mucho, ¿verdad? No, buenísimo, Alicia. Creo que nos quedaríamos un buen rato escuchándote, porque además, en efecto, es una experiencia muy, muy innovadora y particular que no se replica en otros lugares, por lo menos de mi conocimiento. Y pensando en América Latina, ¿no? Es muy particular. Si quieren ustedes hacer preguntas ahora, nos avisan por el chat o simplemente levanten el micrófono y hagan la pregunta. O si quieren, mientras van pensando, yo voy a hacer una primera. Bueno, ya así como las estudiantes eran minoría con respecto a los estudiantes, en realidad es una pregunta doble. ¿Qué pasaba con los profesores? Había profesoras mujeres más allá de la señora del director y demás. Y alguna vez en alguna hay una directora mujer, porque hasta ahora, por lo que vi en todas, eran directores varones, ¿no? Sí, no, eran directores hombres. En los años 30, que son formación agrícola y normal juntas, el director es hombre, pero hay una maestra ecónoma, ¿no? Y esa maestra ecónoma era el centro de la escuela, pero evidentemente no tenía ni el poder ni la voz del director.
Pero sí, son muy importantes. Bueno, y estas son las escuelas grandes. Hay unas que eran chiquititas, en la que solamente había un director hombre y pocos maestros. Habían maestras, pero la mayoría eran hombres. Además, toda la parte técnica agrícola eran hombres, ¿no? Entonces, cuando se fusionan las escuelas, queda mucho más personal hombre. Hay muchos ingenieros, por ejemplo, ¿no? Y trabajadores de oficios que son hombres, son muchos menos las mujeres. Pero cuando se separan y se hacen unisexuales, estas maestras ecónomas quedan como directoras. Ajá. Y van a ser fundamentales, pero fundamentales en la defensa de los derechos de las mujeres de los años 40, 50 y de los derechos laborales de las maestras dentro del sindicato. O sea, fueron mujeres importantísimas, ¿no? Milagros reitera la pregunta, pero no sé si escuchó la respuesta. Ella te preguntaba lo de las generaciones, si encontraba generaciones de alumnos, o sea, padres, madres, hijos. Yo lo pregunté en el medio y vos respondiste, pero no sé si ella habrá podido escuchar. Sí, a ver, voy a aclarar algo, porque Sí. van familias, ¿no? Van familias juntas o entra un alumno y luego el hermano y a la generación siguiente otro hermano, etcétera, etcétera. De padres a hijos, en los años 30, decía yo, hay muchos hijos de maestros rurales, pero muchos emigran a las ciudades. Entonces, para los años 40 ya no encontramos tantos hijos de maestros, porque esos hijos estudian en las ciudades, abandonan el campo. Pero sí siguen llegando generaciones de alumnos aplicados en el campo, que además cada vez la escolaridad fue subiendo, ¿no? Son familias enteras y también es importante decirlo, también son familiares los trabajadores de los internados. Los maestros y los directores dependían del gobierno federal y dependiendo de las situaciones políticas, podían cambiar a un director de un lugar a otro, a los maestros de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Pero el personal de la escuela, el de limpieza, de agricultura, todos ellos eran de las zonas y muchos de ellos eran familiares. Y esto es bien importante, porque a veces llegaba un director de fuera y los mismos empleados que formaban parte del gobierno escolar no dejaban hacer cosas, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, consultas, observaciones? Bueno, mientras van pensando los y las colegas, yo quería hacerte una consulta, Alicia. Vos mencionaste el tema de las becas, ¿no? Para estudiantes. ¿Cómo eran los requisitos, los procedimientos? ¿Quiénes usualmente las solicitaban? ¿A quiénes se les adjudicaban? Bueno, no sé si pudiste profundizar un poco por ese lado, si nos podés compartir. Y felicitarte, una preciosa charla con un impresionante trabajo de archivo con esas fotos que son increíbles. Así que bueno. Gracias, sí, las becas son vitales. Saben que el internado de las normales rurales es muy importante, no solo por el tipo de vivencias y de formación que se daban en el internado. O sea, creo que el 90% de lo importante de la formación de los normalistas era su convivencia en el internado, más allá del currículum, ¿no? Pero también es muy importante porque el internado es un medio de negociación con el poder público. Todos eran sectores pobres del medio rural que si no hubieran tenido becas no hubieran podido estudiar, ¿no? Al principio de los años 20 la mayoría eran como hijos de personas que habían podido estudiar hasta tercero de primaria, lo cual no es común. O sea, digamos que eran como élites de los pueblos, ¿no? De los pueblos cercanos. Cuando, a partir de los años 30, desde más o menos el 32, se empieza a reglamentar para tratar de que quienes entren demuestren su pobreza, lo cual hacían por medio de cartas
De los párrocos excepcionalmente, porque los párrocos estaban en contra de estas escuelas, ¿no? Pero podía ser, ¿no? De los párrocos o de los presidentes municipales o alguna autoridad local, o recomendaciones de los mismos familiares o de maestros que pudieran demostrar que eran pobres. Después también se pidió que fueran hijos de ejidatarios o de zonas en donde podía haber reparto agrario. Sí se quiso ligar mucho, es un proyecto interesantísimo de cómo se liga la formación de maestros con la investigación agrícola, el trabajo agrícola, la formación de cooperativas de producción, que la idea era que fueran cooperativas, ¿no? Para el reparto de tierra y para la obtención de créditos agrícolas, que eso sí estaban en manos de la Secretaría de Agricultura del gobierno, ¿no? Entonces estas escuelas eran un puente. O sea, si tú mandabas a un hijo a la escuela normal rural, tenías un vínculo con las personas que te podían llevar a pedir el reparto agrario, ¿sabes? Entonces eh, hay cierta tendencia a que sean revolucionarios, pues, o sea, hay un mínimo de aceptación de la revolución, ¿no? Hijos del ejército, hijos de presidentes municipales, o sea, son las nuevas eh, élites, entre comillas, locales, pero muy pobres, que si no hubieran tenido becas, no hubieran podido entrar. Ahora, ¿qué pasa con las becas? Las becas eran de manutención, eran bajitas. Todos los trabajos en el internado lo hacían los estudiantes, ¿no? Que eso es también bien interesante. Trabajan para todos y hay un sentido de colectividad muy, muy fuerte. Todos preparan la comida, todos recogen los trastes, todos limpian los dormitorios, etcétera, etcétera. Hombres y mujeres. Desde luego hay algunas actividades que hacen más las mujeres, otras que hacen más los hombres, pero cuando se separan es impresionante, porque esta idea de comunidad se rompe muy fuerte y se empieza a contratar personal femenino en las escuelas de hombres para que hagan la limpieza o para que hagan los alimentos, ¿no? Se empieza a comprar la ropa de los uniformes y entonces eso genera gastos para la escuela y las becas de los alumnos alcanzan menos. Mientras que en los de mujeres, las mujeres hacían las cosas y entonces sus becas alcanzaban más para alimentos. Las becas eran pequeñas, eran muy, muy modestas, representaban un gasto fuerte para el Estado, pero eran muy pequeñas. Pero es muy impresionante, yo todas las que pude entrevistar y en los relatos escritos que existen de estudiantes, el tener la seguridad de tener un bocado en la escuela, pues fue fundamental, ¿no? Para todos. O sea, para ellos llegar y tener comida y dormitorio, eso era ya un paso en sus vidas muy, muy importante. Y el problema con las becas es que desde 1938 se tratan de limitar. No había que cumplir requisitos académicos, ¿no? Las becas se daban a todos, tenían que pasar, por supuesto, pero no mantener un promedio más, sino pasar. Pero sí había mucha conciencia de que eran sectores que no habían tenido oportunidades de educarse y las escuelas eran su posibilidad. Entonces podían repetir el año escolar y seguir en el internado con beca, ¿no? Siempre y cuando tuvieran un buen comportamiento. Ahí sí había mucho control en términos, bueno, control comunitario, del autogobierno, no de las autoridades, sino de los mismos estudiantes, de cumplir con las responsabilidades. Entonces, un estudiante que tuviera mal comportamiento, por ejemplo, habían de repente problemas de alcohol con los estudiantes hombres, sobre todo, ¿no? Iban para afuera, ¿no? Iban para afuera por el propio gobierno escolar. Las becas eran pocas, desde el 38 se quieren quitar y fue muy fuerte. Todos los movimientos de los normalistas rurales desde entonces hasta hoy en día son por las becas, son por los lugares, para que se mantengan abiertos los lugares en las normales, para que no se quiten las becas, para que las becas alcancen para los alimentos. Es una lucha muy fuerte. Cada año tenemos movilizaciones políticas de los normales rurales para que se abran, ¿no? Pero bueno, fue una opción educativa, lo sigue siendo hoy en día,
para sectores que si no tuvieran esa beca no podrían estudiar, ¿no? Y hay mucha conciencia de eso, o sea, los egresados de las normales rurales ayudan mucho a los movimientos de los estudiantes, a veces incluso aunque no estén de acuerdo, pero es por mantener este espacio, ¿no? Que es un espacio de democratización en el acceso a la educación. Buenísimo, fantástico, Alicia, gracias. Acá tenemos otra pregunta en el chat, también de Milagros, con respecto a las fotos, ¿no? Si coincide en lo valioso de las fotos, y que vos mencionabas que se adjuntaban a veces a las denuncias, a los expedientes que estuviste consultando. Ella pregunta si se volcaban algunas de estas fotos a la prensa. No, entiendo que no tanto a las revistas internas, sino ya fuera a la prensa local, ¿no? Las fotos, no, a ver, la verdad es que hasta que mataron a tantos estudiantes en Ayotzinapa hace unos años, las normales salían en los periódicos, nada más en los periódicos locales, ¿no? No en los nacionales. Salieron en los nacionales a partir de esta lucha política para terminar con el artículo 3º a finales de los años 30. Ahí sí publicaban en los periódicos nacionales, pero no salían fotos, no habían fotos. Y estas fotos que les muestro son de los informes o de revistas de los estudiantes. Muchas escuelas editaban sus propias revistas que eran como para difundir sus trabajos en las comunidades. Entonces en las revistas sí ponían muchas fotos en las cuales se quiere mostrar el trabajo, ¿no? En los informes lo que se quería mostrar eran las condiciones de las escuelas y también presumir a las autoridades el trabajo que se estaba haciendo. Pero no, en los periódicos yo no encontré de estas fotos y en los expedientes de los alumnos no hay fotos. Los expedientes de los alumnos son unas actas muy complicadas porque se hacían asambleas. O sea, cada vez que había una queja de algún estudiante por disciplina, se juntaba el consejo de gobierno escolar, que eran escogidos dentro del gobierno, ellos discutían, y si el problema era mayor, se llevaba asamblea. Entonces, lo que uno encuentra son las asambleas, las actas de las asambleas en que discutían cada caso, y si están completos los expedientes, pues luego si hay sanción, si no hay sanción, qué dice el director, qué dice el inspector. Estos de la bandera y de los abortos y demás, bueno, llegaban los gobernadores de los estados, quienes iban a inspeccionar eran directamente los gobernadores de los estados, de las provincias, ¿no? Fue muy, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, quiero trabajarle un poco a esta idea de la foto como muestra de evidencias del trabajo escolar, ¿no? Como parte de la burocracia. ¿Y qué tanto eran naturales? A veces las fotos solamente poses, ¿no? Porque sí, eso es lo que a veces... Me reí, les quiero comentar, porque esta foto de las chicas que están con overoles y con las palas, ¿no? El otro día nos moríamos de la risa con Elsie Rockwell porque ella estuvo investigando en el Teachers College en Chicago, la escuela de Dewey, ¿no? Y entonces yo le mostré una foto parecida a esta de los asadones, aunque hay muchas en las normales rurales, y me dijo, ¿de dónde sacaste esa foto? Por favor, déjame usarla. ¿Por qué? Me dice, es que la mismita foto, la pose así con las herramientas, las mujeres con las herramientas, las tenemos allá en la escuela de Dewey, pero en la escuela de Dewey las tierras las trabajaban los empleados, no las estudiantes. Entonces, bueno, es mostrar, sí, aquí el trabajo colectivo, pero en realidad no lo hacían. Mira, yo me he cuestionado mucho qué tanto estas fotos sí son o no son, ¿no? Y bueno, va junto con el análisis de la documentación y el cuidado, ¿no? Claro, cuando un director quiere mostrar el trabajo de la escuela, pues tiene que mostrar lo que le piden que sea la escuela, ¿no? Pero resulta que el maestro de ganadería manda un informe en el que dice cosas contrarias a las que dice el director, porque tienen pleito, ¿no?
O el director quiere correr al maestro y entonces el maestro dice otra cosa. O los alumnos se quejan porque están teniendo mayor trabajo en sus actas de las asambleas. O sea, sí se puede terciar un poco la información. Y esta de los asadones es muy claro que se quiere decir, las mujeres aquí están trabajando con ganado mayor, que no creo que haya sido, creo que sí lo matizaban, pero sí hacían trabajos agrícolas, no Sí. les gustaba, y es muy interesante también ver cómo el trabajo agrícola se convierte en castigo, ¿no? La gran parte del trabajo agrícola la hacían los estudiantes de primer grado, o sea, los chiquitos recién llegados, ¿no? Los alumnos grandes mandaban a los chicos a hacer el trabajo agrícola y como castigo. Entonces, bueno, está muy claro, no querían hacerlo. La mayoría no querían hacerlo. Mira vos, la foto de los asadones, acá también está. ¿De qué año era la tuya? Las que están con las chicas. Esta es Más o menos. del 28, creo. Bueno, yo tengo algunas, pero son posteriores, de fines de los 30, Ah, tanto pero de escuelas agrarias o las del hogar agrícola. Las escuelas agrarias, las masculinas, estaban también en fila con el asadón así, y las chicas de la escuela del hogar agrícola, acá de un lugar que se llama Bolívar, es una foto en pose. Sé que hacían los trabajos realmente, porque además yo lo he averiguado, y como es más reciente, incluso hablé con las personas, pero en la foto está armada, y con los asadones así, el overol y los asadones, y todas en fila, tipo militares, y de los años 30 y de las escuelas agrarias masculinas. Indudablemente, bueno, se han ido pasando los modelos hasta de y la los representación, ¿no? y los desfiles, ¿no? Sí. Del peronismo y aquí el cardenismo, ¿no? Los trabajadores desfilando, con igual los estudiantes, ¿no? Es esa idea de la masa, ¿no? Que sí, lo vemos en muchas partes, ese tipo de fotografía, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, consulta, observación? Sí, yo quisiera saber Sí. si puedo hacer Rafael, dale. una consulta. ¿Sí? Bueno, buenas tardes, Alicia, mucho gusto. Mira, yo quería hacerte una consulta, viene más que nada por aquí. Si podrías profundizar acerca de las condiciones de vida de estos jóvenes, vos algo comentaste recién durante tu exposición y después cuando te hicieron Celeste hice la consulta sobre las becas, pudiste explayarte un poco más. Y viendo tu artículo también, nombrás algo respecto a las condiciones de vida de prácticamente extrema pobreza que tenían la mayoría de los jóvenes que asistían a estas escuelas. Si podrías profundizar eso y si vos ves que la escuela de alguna manera garantizaba otras condiciones de vida. Es decir, cuáles eran estas condiciones, porque también vos ponés que incluso a veces en las escuelas también faltaba la comida. Entonces, ¿cómo era esta situación? Y después hacerte otra pregunta, si existían internados para niños y niñas, porque vos abordás una población que parte de los 12 años. Si conocés experiencias allí que narren de historias de más pequeños y pequeñas. Gracias. Sí, a ver, entraban pobres, como les decía, pobres, pero que ya habían podido estudiar unos años de primaria, lo cual ya es algo, y que hablan español. Eso es bien importante, porque está dejando fuera a la población indígena, que en ese entonces era todavía del 40% que hablaban otras lenguas, ¿no? Todo lo indígena en estas escuelas estuvo muy oculto. Yo creo que hasta la memoria de Ayotzinapa, la formación de memorias a partir de Ayotzinapa fue que se empezó a hablar de la presencia indígena en estas escuelas, que fue importante, sí la hubo desde luego desde esos años, pero no era vista como tal, eran escuelas para campesinos, es la creación de la idea de campesinos, ¿no? Y habían escuelas consentidas, como este edificio de 2 pisos que les puse de Tamaulipas, habían escuelas así enormes y que tenían todo ese batallón de maestros que vieron, ¿no? Que para el taller de herrería, para el taller de carpintería, para el taller de esto o el otro, para el primer grado, para el segundo grado de la normal, en fin, habían una planta completa, pero habían escuelas que tenían solamente un director.
y era un jacal, o sea, lo que tenían era un jacal viejo, los estudiantes llegaban y la comunidad era la que iba armando la escuela. También eso dio un sentido de identidad muy fuerte en los internados. Los internados no eran de la SEP, los internados eran de ellos los hacían, ellos los construían, ellos trabajaban las tierras, todo era de ellos, ¿no? Con mucha falta de recursos, muchas escuelas de las pequeñas cerraron porque no podían sobrevivir. Y entraban, por lo general, gente pobre del campo, pero sobre todo, en el caso de los hombres, entraban chicos que las familias no sabían qué hacer con ellos. Entraban chicos de la ciudad, ¿no? Que querían castigarlos llevándolos al internado, deshacerse de ellos. Eso trató de limitarse mucho porque la idea era que beneficiara a gente rural, ¿no? No del campo. Pero como también en muchas zonas había oposición a la educación revolucionaria y a la coeducación, pues de repente aceptaban a otras personas. Entraban muchos hijos de viudos, de viudas, ¿no? Muchos huérfanos, o huérfanos de padre, ¿no? Habían muchos también. Debe haber habido, excelente tu pregunta, internados para niños más pequeños. Creo que más bien ha estado fuera de nuestro espectro de la historia de la educación, porque pertenecen no a la Secretaría de Educación Pública, sino a los orfanatorios. O sea, como escuelas, internados para niños pequeños debe haber habido en las ciudades, administrados por los gobiernos estatales, pero en el medio rural, que yo sepa, no. Hubo por ahí, desde luego, un internado indígena, que se llevó indígenas de todos lados del país a la Ciudad de México, un experimento, y eran de diferentes edades. Pero no, más chicos no. Y en efecto, o sea, las huelgas que hacían, a ver, en el 39 fue la primera huelga nacional de las escuelas normales rurales. Había habido antes locales, pero en el 39 fue la primera huelga nacional, o principios de los 40, y era para subir las becas, porque no eran suficientes y se estaban quedando con hambre. Entonces comían mejor que en sus casas, pero se estaban quedando con hambre, ¿no? Y un maestro, Santos Valdés, un profesor muy importante del sindicato y de estas escuelas, como que fue la voz como el intelectual que guió mucho esta huelga y comparaba el presupuesto de las normales rurales con lo que se gastaba el gobierno en caballos en el ejército, ¿no? Claro, los caballos son muy caros, ¿no? Ese fue el argumento del gobierno, ¿no? No, los caballos son muy caros, pero la idea de estar comparando un animal con una persona fue muy fuerte en el momento, ¿no? Y hasta la fecha ese argumento se siguió usando mucho en las huelgas de los estudiantes, es que gastan más en caballos que en nosotros, ¿no? Y la respuesta del gobierno diciendo, sí, los caballos son muy caros, ¿no? Horrible, una connotación de clase muy fuerte, ¿no? Muy fea. Pero además pasa esto, a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de los años 40, los movimientos estudiantiles en las ciudades, empieza a haber una profesionalización de la policía para terminar con los movimientos estudiantiles en las ciudades, ¿no? Y la lucha en contra de la policía se vuelve algo importante en los movimientos estudiantiles, ¿no? Que la policía no nos reprima. Pero en el caso de las normales rurales, era el ejército. Y era muy vil porque los chicos se iban a huelga, o a veces los maestros también, se iban a huelga y lo primero que se sucedía, o sea, antes de averiguar qué están pidiendo o qué no están pidiendo, lo primero que sucedía era que el ejército rodeaba el internado y entonces no pasaban los alimentos, ni el agua. Y así son todas las huelgas de los normalistas rurales. Es horrible, horrible. Se tienen que salir, ¿no? Porque se quedan sin comida. Y bueno, también dentro de los internados, sobre todo
en los últimos años que ha habido como más fuerza de los estudiantes dentro de los internados, también hay acusación de malversación de fondos en el manejo de la cooperativa de alimentación, ¿no? Y de gente que se roba dinero de las becas de alimentos y demás. Ahí siempre hay una parte como difícil de controlar y que se utiliza mucho políticamente. Claro. Muchísimas gracias, Alicia. ¿Tienen alguna otra pregunta? Después ya vamos a ir, me parece que vamos a ir cerrando dentro de un ratito, pero tenemos un ratito todavía. ¿Tienen alguna otra pregunta, consulta, observación? Y acá levanta la mano Alejandra. Alejandra, levanta el micrófono y hace la pregunta directamente. Sí, no, buenas tardes. Más que preguntas, no, sino más que nada agradecer la oportunidad de poder participar de esta conferencia. Yo soy docente de la provincia de Entre Ríos, en Argentina, y bueno, estoy dando como mis primeros pasos en una investigación. No te escuchamos. Normal rural para mujeres, que fue creada en 1962, así que bueno, para mí es como, resulta un poco inspirador y poder presenciar esta conferencia. Fui anotando algunas cosas que me pueden ser de ayuda, el tema de fuentes. Pensaba justamente cuando hacías mención a la cuestión de la gestión menstrual, que tuve oportunidad de charlar con una ex interna, y contaban justamente cómo hacían con las compañeras una especie de competencia para ver quiénes dejaban las toallas más blancas y todo eso. Entonces, bueno, nada, seguir por el camino de la indagación, y bueno, y agradecer la oportunidad de haber escuchado, y bueno, y inspirarme un poco más para seguir. Ya le digo, es mi primera experiencia como en investigación, así que bueno, vamos a ver qué resulta, y bueno, le quiero agradecer acá a mi compañera Janet, que es un poco la que me estimuló a que comience con esto. Muchas gracias, Alejandra. Bien interesante lo que dices de la competencia de las toallas blancas. La verdad es que sabemos muy poco de la vida dentro de los internados educativos, de todos en general, pero de los internados educativos sabemos poco, y mucho menos desde esta idea de masculinidades y sobre todo de control de las mujeres, ¿no? Exactamente. Es muy fuerte, y me quedé pensando, perdón, me regreso también a lo de los niños. Si vieron la primera foto, eran 3 niñitas chiquitas. Ellas 3 eran 3 hermanas huérfanas, y vivían en la normal. O sea, ellas vivían en la normal, aunque no estudiaran aún en la normal, estudiaban en la escuela anexa, pero las tenían ahí. Y yo creo que en los internados ha habido mucho de eso, ¿no? Les llamaban golondrinas, todos los que no tenían becas, pero que vivían ahí asilados de alguna manera en los internados. Y bueno, algo muy importante, las normales rurales controlaban alrededor de 8 o 10 escuelas rurales alrededor. Las controlaban, las manejaban ellos, los estudiantes eran maestros en esas escuelas. Entonces, o sea, había una labor de las normales hacia la niñez en las comunidades muy fuerte, ¿no? También con los adultos, por supuesto. Y respecto a esto, no exacto de los niños, pero pensaba yo en lo de las becas y el ejercicio en las escuelas rurales. Vos dijiste, y lo decís en el artículo, que les daban plaza, sobre todo a los estudiantes más humildes y demás, plaza de maestros rurales en escuelas, digamos, al egresar. La pregunta ¿era obligatorio eso? Estaba pensando en algo también de la provincia de Entre Ríos, pero no de la misma escuela que mencionaba Alejandra, sino otra que ha estudiado Janet, que era otra chica también de Entre Ríos, que yo misma, de inicio del siglo XX,
donde las becas obligaban al becado, no era solamente que le daban una plaza en una escuela rural, obligaban al becado a estar, no me acuerdo si era 3 o 5 años, era un periodo, ¿cuánto era? 2 años me apunta. Es decir, había obligación de estar en un periodo en la escuela rural y después sí, era libre de elegir otra escuela, incluso dentro de una ciudad o de un pueblo, pero era un poco como para dirigir al egresado a la escuela. ¿Pasaba algo así parecido? No, no existía la obligación. Y, a ver, cuando era técnica agrícola y normal, podían elegir, podían quedarse nada más con la carrera técnica, ¿no? O seguir con la normal. La mayoría seguían con la normal, porque como técnicos agrícolas, bueno, podían regresar a sus comunidades y tratar de impulsar algo, ¿no? La verdad es que no eran muy buenas escuelas en el sentido agrícola, ¿no? Técnicamente no eran muy buenas, pero además no había mucho que hacer en las comunidades con ese conocimiento técnico. Algunos entraban a trabajar en el Banco de Crédito Ejidal o en la burocracia de la Secretaría de Agricultura, pero eran muy pocos. La mayoría, porque les convenía económicamente, era convertirse en maestros. O sea, no había necesidad de obligar. Ellos querían ser maestros, pero además sí hay un sentido de comunidad y de compromiso muy, muy fuerte, ¿no? Por un lado, de agradecimiento de tener esas becas y de tener esa manutención, ¿no? Pero también de mucho compromiso social, o sea, sí, sin la vida del internado, la forma en que cooperaban, y luego la forma en que tuvieron que defenderse hacia afuera, generaba además es pleno periodo posrevolucionario, ¿no? Sí había un ideario de compromiso, de trabajo social muy fuerte, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, no, la mayoría se entraban sin necesidad de ninguna obligación y eso sigue pasando. Lo que sí no podían era retenerlos en el campo. Y eso se empezó a reclamar mucho en los años 40, ¿por qué salen de las normales rurales y se van a las ciudades? Pero lo que no estaba en eso es, claro, los discursos dobles, ¿no? Por un lado se dice una cosa, pero el presupuesto dice otra cosa. ¿Y qué pasa con el presupuesto? Tienen un currículum ya uniforme para todos. Todas las escuelas a partir de 1946 tienen un currículum uniforme para todos los maestros de primaria en el país. Pero a los que estudian en las normales rurales les pagan menos porque los contratan como rurales, aunque trabajen en las ciudades, ¿no? Pero los contratan como rurales con un sueldo menor que a los urbanos egresados de las escuelas urbanas. Luego, no le dan presupuesto a las normales rurales y entonces no tienen bibliotecas, laboratorios, que fueron cosas que entraron nuevas en el currículum y que ellos no tenían porque no estaban en su currículum anterior. Entonces no habían laboratorios, no habían bibliotecas y muchas otras cosas. Nunca tuvieron la planta de maestros completa en los años 40, por ejemplo. Jamás la tuvieron, ¿no? Era la diferencia en la forma de contratación, la diferencia en los recursos y bueno, cada vez menos dinero para becas y para todo, limitando el ingreso, etcétera, etcétera. Pero había poco control gubernamental. Entonces sí pasaban de una escuela a otra, es muy impresionante. Así como el gobierno también utilizaba como represión política, si un alumno era revoltoso en un internado, lo cambiaba a otro internado, ¿no? Que era como una expulsión disimulada. Los mismos alumnos hacían lo mismo. Si reprobaban en un internado o tenían malas condiciones en un internado, iban y se inscribían y seguían estudiando en otro internado y se iban acercando a las de mejores condiciones. Entonces, por eso llegó, a principios de los 40 había una que estaba cerca de la Ciudad de México que tenía casi 400 alumnos, ¿no? Era la que más se iban ahí, migrando hacia allá. Casi siempre lo que sucedía era que cuando egresaban de la normal rural, la Secretaría de Educación Pública les daba plazas, pero en zonas rurales.
pero como eran de los pocos que tenían título, pues al poco tiempo pasaban a las ciudades, en donde el sistema creció mucho más rápido que en el campo. Entonces muchos trabajaban 4 o 5 años y después emigraban a las ciudades, ¿no? Uh-huh. Sí, Algunos muy comprometidos se quedaban, ¿eh? O sea, hay muchos que sí se quedaron en el campo con un trabajo muy comprometido, ¿no? Sí, yo me refería a eso de cuando esto que buscaba obligarlos a que se quedaran en el campo. No que no quisieran ser maestros o ejercer como docentes, sino que por lo menos estuvieran un tiempo en el medio rural y después, bueno, ya estaban libres, podían ir a las ciudades, que también es lo que se tendía acá. Pero fíjate que ahí variaba mucho, porque no era obligado, y además de la Secretaría de Educación, estaban los gobiernos estatales. Entonces los gobiernos estatales para las escuelas urbanas no se daban abasto. Entonces, en los años 40, el 50% de los egresados eran de las normales rurales. Entonces, a pesar de las diferencias ideológicas, a pesar de eso, los gobiernos estatales sí contrataban a los maestros normales, a los rurales, ¿no? Los rurales. Entonces, no había manera de controlar. Mira vos, fantástico. Sí, la verdad que no, nos debemos toda una comparación entre nuestros países. Bien, te agradecemos muchísimo, Alicia. No sé si alguien quiere una última preguntita o observación. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. La verdad que es súper interesante, desde las fotos a la explicación y a todo el diálogo posterior. Y muy rico y nos hace seguir pensando, como decía Alejandra, que está haciendo sus primeras armas en la investigación, pero las que somos un poquitito más grandes, nada más, también quedamos pensando y estimulados a seguir investigando. Así que muchas gracias, gracias a todas y a todos por haberse conectado, por estar acá presentes, y esperamos encontrarlos en la próxima actividad que tengamos de la red. Celeste, ¿vos querés decir algo? No, simplemente agradecer nuevamente a Alicia, fue un placer, y bueno, a todos y a todas que se inscribieron, que nos acompañan, y bueno, nos reencontraremos en una próxima oportunidad. Sí, serán muy bienvenidos y bienvenidas siempre. Muchas gracias a todos y a todos. Qué lindo. Y te van diciendo, te van saludando por el chat. Bueno, hasta prontito a todo el mundo entonces. Bueno, gracias a todos, que estén muy bien. Buen fin de semana. Suerte ese fin de semana. Nos vemos. Chao. Nos vemos.